aromaterapia para apoyar el manejo de adicciones? Bueno, empezamos, esta imagen nos dice bastante para que empecemos como a entrarnos en lo que son las adicciones. Aquí no solamente nos remitimos a las adicciones, a la drogadicción, sino a muchas otras adicciones como ustedes pueden ver acá y de lo que vamos a ir tratando en la charla. Esta frase nos la encontramos en una charla de una líder de Just también de otro país que nos la trajo a colación y por la que la verdad vale la pena hoy decir que estamos compartiendo este tema, ¿verdad, Cleme y Mariate? Sí. Entonces, miren esta frase tan chévere. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Es una frase de Confucio, para que empecemos a contactarnos con este tema. Bueno, entonces vamos a empezar por definir o por compartir la definición de lo que son las adicciones, la definición que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la OMS define la adicción como un trastorno de salud mental y un trastorno de comportamiento caracterizado por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia como alcohol, drogas, tabaco, o de realizar una actividad, por ejemplo, el juego, el sexo, el trabajo, a pesar de los problemas negativos asociados con dicho consumo o actividad. Los tipos de adicciones que se conocen son las adicciones a las sustancias, las adicciones a los comportamientos o las adicciones a ciertas actividades. Entonces vamos a empezar a diferenciarlos. Entonces, adicciones a sustancias se producen cuando una persona tiene una necesidad compulsiva de consumir una sustancia química como el alcohol, las drogas, el tabaco o medicamentos. Estas adicciones pueden tener graves consecuencias para la salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales y trastornos del sueño. Existe otro grupo de adicciones que son las adicciones a comportamientos. Se producen cuando una persona tiene una necesidad compulsiva de realizar una actividad, como por ejemplo el juego, los juegos electrónicos, las pantallas, adicción al trabajo, adicción al sexo. Estas adicciones pueden afectar la capacidad de las personas para llevar a cabo actividades importantes en su vida y pueden tener un impacto negativo en sus relaciones personales y en su salud mental. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, los juegos electrónicos con los niños desde edades tempranas, los adultos, nosotras que trabajamos todo el tiempo y que además tenemos muchas actividades a través del teléfono por trabajo, cómo empezamos a tener adicción a las pantallas, adicción al trabajo. Ahora, adicciones a ciertas actividades, otras actividades como por ejemplo, estas adicciones se producen cuando una persona tiene una necesidad compulsiva de realizar una actividad específica, como por ejemplo el ejercicio físico o la comida, estar comiendo a todas horas. Aunque estas adicciones pueden tener efectos beneficiosos para la salud, como por ejemplo el ejercicio, también pueden ser perjudiciales si se llevan a cabo en exceso o en forma obsesiva. ¿Ok? Entonces aquí también ya tenemos claro que estas son también adicciones. Vamos entonces a mirar las causas de los trastornos adictivos. Tenemos estas 4 causas definidas. Lo primero, pueden haber factores genéticos, ¿sí? En el tema de adicciones. Pueden haber factores sociales, entonces lo que llamamos la presión social. Si todos lo hacen y yo no lo hago, entonces yo soy el raro del grupo. Factores emocionales que nos puedan llevar a a tomar alguna adicción, a tener alguna adicción, e inclusive factores ambientales, como por ejemplo lo que ocurre cuando el bebito, por ejemplo en este caso, está en un ambiente cuando su mamá tiene algún consumo y pues
se ve inmerso en la adicción, pues casi que de manera involuntaria. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre las causas de los trastornos adictivos y aquí le cedo la palabra a Clemencia. Es entender que una persona que se vuelve jugadora compulsiva o que empieza a tener problemas con el alcohol, con el cigarrillo o con alguna otra de esos comportamientos de los que hablaba Pilar, de fondo generalmente tiene alguna situación de falta de amor o una persona que no está, digamos que tiene una intolerancia a la frustración, o personas que vienen con un bagaje psicológico, digamos, que los hace vulnerables a esta situación. Y algo que nos pareció muy importante resaltar es que todo puede comenzar como un juego inocente para desembocar luego en una conducta adictiva. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos cómo ese proceso es como en pirámide, es decir, muchas personas entran a experimentar. No todas las personas que experimentan vuelven el consumo o el abuso de sustancias o el abuso del comportamiento, lo convierten en un uso más continuo para luego llegar al abuso. Y cuando llegamos a la cúspide de esa pirámide, pues son las personas que realmente empiezan a tener dificultades, que no pueden controlar su situación y que necesitan apoyo. Entonces, finalmente, a donde uno quisiera llegar en temas de prevención es evitar la experimentación, porque nadie sabe cuál de esas personas que experimenta va a llegar al tercer escalón. Y ahí también es importante relacionarlo con lo que decía Pilar. Por ejemplo, sus factores genéticos pueden predisponer a las personas a que más fácilmente lleguen al abuso. Y ninguno de nosotros sabe si ese factor predisponente puede tener. Entonces, ese es como el proceso como se dan las adicciones. Y aquí, ya cuando la persona entra en ese proceso adictivo, pues entra en un proceso de círculo vicioso que se vuelve muy complejo. ¿Por qué ocurre esto? Porque digamos que uno puede decir que empieza con un consumo por una situación que puede ser tristeza, ansiedad, frustración. Se digamos, se busca un refugio en alguno de estos comportamientos. Ese comportamiento o ese uso o de esa sustancia o de ese comportamiento le va a generar un alivio temporal. Ahorita vamos a ver muy interesante cómo desde el punto de vista fisiológico esta situación se da un alivio temporal. Sin embargo, es como es temporal y es ficticio, pues vuelven los problemas. Entonces, en ese proceso, cuando se aumentan los procesos de los problemas por este consumo, se incrementa la sensación de tristeza, de ansiedad, de frustración y vuelve a entrar al círculo de buscar estos consumos como un refugio. Entonces, realmente es ahí donde se debe cortar con este círculo vicioso. Y aquí hay algo súper importante para decir, y es que las personas solamente pueden romper este círculo vicioso si realmente quieren eh, ellos mismos romper con este círculo, que es lo que es más difícil. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un video corto de explicación de lo que pasa a nivel cerebral con el consumo de sustancias y por qué uno se vuelve adicto, y es por digamos, esas sustancias que producen un efecto placentero temporal. Veamos el video. Conocemos actividades que nos agradan o que son importantes para sobrevivir. En nuestro cerebro se liberan químicos llamados neurotransmisores, como dopamina y endorfinas, que son parte de los químicos que nos hacen sentir bien.
En situaciones normales, la cantidad de estos se liberan en dosis moderadas y razonables. La dopamina juega un papel muy importante. Guiar al cerebro en reconocer qué experiencias son agradables y cuáles no. Por ejemplo, el comer libera dopamina y el cerebro lo recuerda como algo de beneficio. Caso contrario, el ser golpeado no libera dopamina y lo recuerda como una actividad mala para nuestro ser. Toda esta actividad sucede en nuestro sistema límbico, el cual se encarga de muchas funciones importantes como regular el placer, tomar decisiones, comportarnos como personas decentes, el juicio de lo correcto e incorrecto, entre otras actividades más. Cuando se consume alguna droga, los niveles de dopamina se disparan de una forma artificial y ajena a la actividad regular, causando un desequilibrio en todo el cuerpo. El uso prolongado de una droga daña los receptores que se encargan de regular la actividad de dopamina y otros neurotransmisores, haciendo difícil la detección de estímulos naturales y artificiales. En consecuencia, se crea una tolerancia a la droga, que se da cuando se consume de forma habitual y el organismo se acostumbra. Esto desarrolla un proceso psicológico y físico que hace necesario aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir los mismos resultados o efectos. Pero eso no solamente se da con drogas que no son socialmente aceptadas, se da en cualquier tipo de fármaco cuando su uso está mal empleado. Por eso es importante no automedicarse y consultar a un médico. Por otro lado, impulsa a la persona a consumir una nueva dosis para experimentar los efectos del placer y evitar el malestar provocado por la privación de la sustancia. El cuerpo se adapta a un cierto nivel de la sustancia, por lo que comienza a requerirlo para funcionar normalmente. De lo contrario, el cuerpo entra en shock, experimentando malestares como ansiedad, nerviosismo, alucinaciones, escalofríos, dificultad para dormir y otros que en conjunto forman el síndrome de abstinencia. Esto hace muy difícil abandonar el consumo de la droga. Cabe mencionar que todas las drogas afectan de diferente manera al cerebro, pero en principio todas alteran de diferente manera los niveles de dopamina u otros neurotransmisores. Bueno, como lo dice el video, clarísimo, ese efecto de producción de dopamina de manera exagerada, pues es lo que va a poner a la persona en ese círculo vicioso, porque además cada vez va a necesitar más estímulos de dopamina, más cantidad de droga para que haya más producción de dopamina. Entonces, a veces cuando uno critica a una persona porque no ha podido dejar esa adicción, pues hay que entender que detrás de esto hay un proceso fisiológico, fisiopatológico que está impidiendo esta situación. Sigamos. Entonces, ya entrando en las consecuencias de las adicciones, pues obviamente está el deterioro de las relaciones familiares, está un bajo estado de ánimo, problemas de conducta o de rendimiento académico, agresiones o conductas violentas, problemas económicos y problemas legales. Aquí ustedes lo ven, ponemos fotos en todas las edades porque esto se puede dar. Y aquí también es una alerta de, por ejemplo, si un niño iba bien en su escolaridad y empezaba a bajar su rendimiento académico, pues estos son signos de alarma que uno tiene que tener en cuenta. Y algo muy importante, como ya vimos ese círculo vicioso, pues aquí dice, el tratamiento comienza con el reconocimiento del problema y si la persona no reconoce su enfermedad, y aquí vemos que hay que tratar las adicciones como una enfermedad y hay que tratar a las personas adictas como un enfermo. Si no reconoce esto y si la persona no quiere resolver su problema, definitivamente no podemos hacer nada. Ese es como el primer paso y no lo decimos nosotras, lo dice toda la literatura que revisamos, es que cuando hablamos de tratamiento de las adicciones, es muy importante que tengamos en cuenta que se requiere una atención interdisciplinaria de medicina, psicología, terapia ocupacional. Son equipos muy grandes. Ustedes ven ahí nutrición. Normalmente personas con adicciones dejan de comer por ese consumo porque prefieren consumir a comer y se desnutren. Entonces, todos estos profesionales son súper importantes en el momento de tratar una adicción. Hay que tratar el síndrome de abstinencia con tratamiento médico, psicológico, farmacológico. Los grupos de apoyo son muy importantes en estos procesos. La atención integral a la familia y algo que queremos y a lo que hoy nos vamos a concentrar en el manejo complementario con terapias alternativas. Aquí cabrían muchas otras terapias alternativas, pero nos vamos a centrar en lo que nos encanta hacer, en lo que estamos
en lo que trabajamos, y es la aromaterapia, y se van a sorprender de todo lo que podemos hacer para apoyar a estas personas. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en nuestro tema, Yus, que es la aromaterapia como terapia complementaria para el manejo de adicciones. Entonces ahora sí a lo que vinimos. Vamos a ver este video para empezar. En la nariz está el epitelio olfativo o mucosa olfativa con decenas de millones de células receptoras. Las moléculas olfativas se acoplan a estos receptores y se transforman en impulsos eléctricos que llegan hasta el bulbo olfativo del cerebro a través de fibras nerviosas y desde allí alcanzan otras regiones donde se activan los recuerdos y los sentimientos. Esta activa zonas del cerebro relacionadas con la empatía y puede advertir a sí mismo de posibles peligros. La carne, los huevos o la fruta en mal estado desprenden más moléculas olfativas. El hecho de que amemos o aborrezcamos un determinado olor depende de con qué lo asociemos. Bueno, este video está aquí, es muy importante porque nosotros trabajamos con aromaterapia. Todos los tratamientos que les vamos a presentar ahora tienen que ver precisamente con esas moléculas que llegan a nuestro bulbo olfativo, a nuestra nariz. Y como ustedes vieron en el video, son percibidos allí y envían ese mensaje al cerebro para poder hacer todo lo que vamos a ver hoy. Obviamente a través de la piel también, todos sabemos que tenemos el uso a través del sistema respiratorio y a través de la absorción por piel, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo funciona la aromaterapia? Pues así mismo como vimos en el video del cómo funciona el olfato y cómo esas moléculas llegan al cerebro, de la misma manera cuando utilizamos aceites esenciales. Los aceites esenciales son esa extracción de las plantas en el alma de la planta, y esas moléculas de las plantas ingresan por la nariz, van al bulbo olfativo, y si ustedes ven en la segunda imagen, a partir del bulbo olfativo se van a estimular algunos centros del cerebro, como son el hipotálamo, la amígdala, y ahí se van a generar unas emociones. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que esa molécula de la planta activa o inactiva neurotransmisores, y a partir de esa activación o desactivación de neurotransmisores se producen unos efectos. Por eso nosotros decimos que la aromaterapia tiene efectos terapéuticos. La inhalación de una molécula como de un aceite esencial, la inhalación hasta que llega al cerebro se demora 20 segundos. Cuando la aplicación es tópica, más o menos en 3 minutos está en torrente sanguíneo. Entonces, es por ello que estamos convencidas que la aromaterapia funciona por esos efectos fisiológicos que se dan con las moléculas. Bueno, entonces, en JUS recomendamos tratamientos para obtener óptimos resultados. Ya todos sabemos que siempre que hablamos de JUS, siempre que alguien nos pregunta por JUS, seguramente encontraremos algún aceite de los aceites puros que tenemos en la parte de aromaterapia, aunque todos nuestros productos, digamos, los ingredientes activos de todas nuestras líneas son aceites esenciales. Tenemos unos aceites puros que se manejan como lo que podríamos ser la aromaterapia pura. Tenemos otros productos que son de hidroterapia y otros que tenemos de uso tópico, como geles, cremas, leches. Entonces, siempre que pensemos en un cliente que nos presenta alguna situación que quiere mejorar o que quiere tener bienestar con algún tema, en este caso por algún manejo de adicción, siempre debemos pensar en algún aceite o algunos aceites, en algún producto de hidroterapia, como los baños de espuma, como las esencias, y en alguna de las cremas, leches, geles que seguramente al unirse van a hacer esa sinergia para que el tratamiento sea realmente un tratamiento, sea completo y esté usándose durante todo el día, desde que se levantó hasta que se acostó, de diferentes formas, ¿ok?
Entonces, esto es lo que llamamos el uso combinado de líneas. Por esta razón están todos los productos, todos los JUS tiene productos para muchas cosas en cada línea, ¿ok? Entonces, pensando en eso, vamos a hablar ahora de los síntomas para que empecemos a asociar esos aceites, esos baños, esas esencias, esas cremas con estos síntomas. Entonces, pensemos en los síntomas de abstinencia porque estamos enfocados en que una persona nos busca para el manejo de una adicción cuando, como decía Cleme ahora, hizo conciencia de que tiene una situación y tomó una decisión de empezar a hacer un cambio en su vida. Entonces, cuando empiezan a disminuir el consumo, ya sea de la televisión, del alcohol, de la droga, del cigarrillo, se presenta lo que conocemos como el síndrome de abstinencia y de acuerdo a cada uno de los vicios, digamos que hay, se pueden presentar muchos de estos síntomas emocionales o físicos. Dentro de los síntomas emocionales más comunes tenemos la depresión, la irritabilidad, entonces peleamos con todo el mundo, la ansiedad, que la conocemos muchísimo, la falta de concentración, el insomnio, cambios repentinos de humor. Esto es muy, muy normal en una persona que está en un periodo de síndrome de abstinencia. Y dentro de los síntomas físicos más comunes, pueden empezar a presentarse calambres, muchas veces se presentan dolores de cabeza, transpiración excesiva, que esto está muy asociado aquí a la ansiedad, por ejemplo, trastornos estomacales, náuseas, esto es lo que manejamos como o lo que se presenta dentro de los síntomas físicos. Entonces yo estoy segura que muchos de ustedes ya están pensando en qué tenemos para los calambres, qué tenemos para la falta de foco, qué tenemos para la depresión. Entonces, fíjense cómo JUS sí tiene muchas formas de dar ese apoyo a esta persona que puede estar en tratamiento psicológico, que puede estar en tratamiento inclusive psiquiátrico, en cualquier tipo de grupo de apoyo, o que por motu propio está haciendo su transformación. Hemos definido, de acuerdo a esos síntomas que acabamos de ver, este set básico JUS para manejo de adicciones. Nosotros consideramos que cualquier persona que esté manejando algún tipo de adicción debería empezar o deberíamos nosotros recomendarle estos 4 productos. El óleo 31, el baño de hipérico y bergamota. Este producto es muy importante para una persona que esté manejando cualquier tema de manejo de adicciones. Obviamente el antiestrés y también el SOS Motivation. Estos 4 productos deberían ser la base del tratamiento y de aquí en adelante ya lo que vamos a empezar a mirar con, digamos, síntomas o situaciones puntuales. Entonces, este sería una base para empezar. ¿Con qué criterios tenemos para escoger los productos del set básico de manejo de adicciones? Entonces, vamos a hablar aquí ahora de unos ingredientes específicos de unos aceites esenciales que están presentes en estos 4 productos y por qué razón consideramos que son tan importantes. Bueno, aquí algo súper importante que Pilar está diciendo es, este es un set básico, pero obviamente ustedes pueden estar pensando en muchas otras cosas. Aquí vamos a dar ejemplos de cómo JUS ha hecho estudios científicos para demostrar que estos aceites esenciales tienen unos efectos que van a poder ayudar. El primero es el aceite esencial de bergamota. Esta información la tienen en el material que JUS nos da y nos dicen que en un estudio que estuvo a cargo del profesor Paolo Roveschi de la Universidad de Milán, se hizo en clínicas psiquiátricas y se concluyó que los efectos psicológicos más importantes del aceite de bergamota están en la capacidad para calmar la ansiedad y aliviar la sensación de miedo y de temor. El aceite de bergamota lo tenemos en el baño de hipérico y bergamota, lo tenemos en aceite esencial de bergamota
y lo tenemos en algunos otros temas. Entonces, aquí lo que estamos dando es ese respaldo científico de lo que estamos diciendo está demostrado científicamente. En el caso del aceite esencial de naranja, pues básicamente lo que nos ayuda es a apalancar el enojo y la irritación y básicamente esas sensaciones cuando se invade la angustia o la tristeza nos ayuda a evocar felicidad, paz y tranquilidad. Recordemos que los cítricos en general nos elevan el estado de ánimo, nos mejoran el estado de ánimo y naranja adicionalmente lo conocemos como nuestro aceite anticonflicto. Entonces, obviamente, en este proceso que Pilar decía que las personas cambian de humor, se ponen de mal genio, pues naranja va a ser muy importante. En este caso, el SOS Motivation tiene una proporción muy importante de aceite de naranja y recordemos que el SOS Motivation es un producto que nació post pandemia pensando en niños y adolescentes que estaban en situaciones de casi que yo diría de emergencia psicológica por el encierro. Entonces, basado en este conocimiento, estamos respaldando la decisión de poner este set básico en esta propuesta. Y el aceite esencial de menta, aquí existen muchos estudios interesantes de la menta que hablan de la capacidad de aumentar la concentración, que es utilizado en deportistas y también para promover la sensación de saciedad en las personas. Aquí podemos pensar en esa última manera en las adicciones, por ejemplo, a la comida, como una persona que toma la decisión de controlar su ansiedad con la comida, la menta le va a poder ayudar muchísimo. Y el último ejemplo que vamos a poner es con el gardenia, el aceite esencial de gardenia. En el estudio que hizo está reportado que en la Universidad de Düsseldorf en Alemania se hizo un estudio y se encontró que el veracetal-Coeur, que es el componente que le da el olor a la gardenia, tiene el efecto igualitico de inhibidor de los receptores GABA, ya les voy a explicar qué es eso, que inducen el sueño. Y tiene el mismo efecto de las benzodiazepinas. Recordemos que pues, para la gente es muy común hablar, por ejemplo, del Valium. Las personas que tienen problemas de sueño se les puede formular o consumen, mucha gente se automedica con estos medicamentos, con el agravante que estas pueden llegar a ser adictivas también. Entonces, producen sueño, pero después necesitan subir la dosis. En la siguiente diapositiva vemos la imagen y aquí lo que estamos diciendo es que el aceite esencial de gardenia se pega a los receptores GABA. Los receptores GABA son unos receptores que tienen las neuronas y cuando se bloquean estos receptores baja la actividad cerebral y podemos entrar en sueño. O sea, bajamos todo lo que se produce con el sueño, que se baja la actividad cerebral, se baja la temperatura, se activan una cantidad de mecanismos hormonales cuando los receptores GABA están inhibidos. Entonces, el aceite esencial de gardenia hace el mismo efecto bloqueador de los receptores GABA que las benzodiazepinas, con la ventaja que no nos produce adicción. Entonces, en esto también lo tenemos en cuenta porque las personas que están en síndrome de abstinencia también pueden sufrir de insomnios muy severos. Espectacular. Esta es siempre pensar que cuando nosotros recomendamos un tratamiento de Just, atrás de él hay un estudio importantísimo para que se atrevan a sacar un producto tan importante como este gardenia, por ejemplo, para el manejo de insomnio, que es algo que no es solamente con personas en casos de adicción, sino que la verdad que todo el tiempo por el estrés, por muchas razones perdemos esa capacidad de dormir rico además. Bueno, entonces María Teresa nos va a dar
la puntada final con los tratamientos complementarios al set básico de JUS para el manejo de adicciones, mi María T. Bueno, tengamos en cuenta que estos son productos complementarios. El set básico es el set básico tal como lo explicaron Pilar y Clemencia. Esos son productos que deben estar presentes en un tratamiento real para las adicciones. Ahora vamos a ver síntoma por síntoma cómo se podrían tratar con otros productos adicionales. Vemos, por ejemplo, la depresión. La depresión, ¿cómo la vamos a tratar? Acuérdense que la depresión a veces produce algo como que la persona ni siquiera se quiere levantar de la cama, que no tiene fuerzas para levantarse. Entonces allí entra, muy importante, el guduchi y la mezcla de Reanima, que es a base de bergamota, limón y 3 mentas. Y los blends de flores, los nuevos blends florales son muy importantes para tratar el problema de depresión. Ansiedad. ¿Cómo tratamos la ansiedad? La ansiedad la tratamos crema de lavanda y la mezcla de tranquilidad, palma rosa, lavanda y naranja. Ya sabemos que la palma rosa es un equilibrante, la lavanda es un calmante, un relajante, la naranja también es un calmante y es un antidepresivo. Y la ansiedad muchas veces puede producir estas emociones encontradas. Es importante tener en cuenta, digamos, este tratamiento junto con el tratamiento básico. La irritabilidad. La irritabilidad, la propuesta es controlarla con crema de lavanda y con aceites esenciales de lavanda, de naranja y de manzanilla. No es una mezcla, sino que, es decir, cualquiera de estos aceites puede servir dependiendo de otros síntomas que pueda tener la persona. Crema de lavanda y aceite esencial de lavanda y luego la naranja y la manzanilla. La falta de concentración. La falta de concentración, la mezcla de foco, palma rosa, limón y 3 mentas y en difusor permanentemente o aceite esencial de eucalipto o aceite esencial de romero o en conjunto. Son los aceites que son para nosotros lograr una mayor concentración. Insomnio. Entonces, siempre aquí están los productos básicos para el insomnio. Crema de lavanda, esencia de melisa. Esencia de melisa en hidroterapia. Siempre se recomienda, digamos, un baño nocturno antes de acostarnos para la persona que padece de insomnio. O hacerse un baño de pies, un pediluvio con el aceite, con la esencia de melisa, la gardenia impajaritable y los aceites esenciales de nerolí y lavanda en el difusor. Calambres. Los calambres se pueden presentar en estos trastornos. Entonces, ¿cómo tratamos los calambres? Pues ya sabemos que es con el bálsamo, la crema de enebro. Pero hay un producto específico que se llama el detox. Le dedicamos mucho tiempo al estudio de este producto que para nosotros es bastante nuevo, pero que tiene unos componentes que son importantísimos para prevenir este tipo de afecciones como son los calambres, y ya vamos a explicar por qué. El detox. Resulta que hay una serie de adicciones que hacen que el cuerpo presente una deficiencia en oligoelementos y en minerales, que juegan un papel muy importante en el cuerpo. Pero en algunas adicciones, especialmente en el alcoholismo, se presenta una deficiencia en oligoelementos y en minerales. Y el detox gel exfoliante contiene sales del mar muerto riquísimo en oligoelementos. Y también contiene espirulina, que tiene 50 nutrientes, 12 vitaminas y 13 minerales. Entonces, a través del detox, nosotros podemos lograr que la persona se ayude, digamos, al utilizarlo en su baño 2 veces por semana, por ejemplo, o lo puede usar también en pediluvios, acompañado, digamos, de
o aceites esenciales o algunas esencias que pueden acompañar este procedimiento de los pediluvios. Dolor de cabeza, pues ya sabemos que dolor de cabeza, aceite de 3 mentas y óleo 31. Y fatiga, porque se fatigan, lo podemos complementar con la equinacia. Además, porque la equinacia también les eleva las defensas que se pierden o que se agotan con los procesos del síndrome de abstinencia. Hay trastornos estomacales y náuseas. Crema en los trastornos estomacales, como se pueden presentar retorcijones en el estómago, la crema de enebro, ¿por qué está presente? Porque la crema de enebro distiende los músculos, o sea, los desinflama. Y la mezcla de confort estomacal, que tiene manzanilla, 3 mentas y lavanda. Transpiración excesiva. ¿Con qué lo controlamos? Con el Body Fresh, con salvia y el bálsamo. Podría entrar también la menta, pero hemos considerado que estos dos productos son indispensables para controlar este síndrome. Y terminamos diciendo esto: los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Gracias por su atención.